¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Como ya están viendo en la pantalla, el día de hoy vamos a probar The Good Father. Es un videojuego basado en la película El Padrino del año 1972 y que fue lanzado a la venta en el 2006 para el PlayStation 2. El juego destaca porque muchos de los actores del filme prestaron sus voces, incluyendo a Marlon Brando como Don Vito Corleone. A diferencia de lo que suele ser habitual, el juego no es del tipo tradicional de cumplir misiones, sino más abierto, con un escenario que es una enorme Nueva York estilo año 1940. Quédate hasta el final del video y descubre si The Good Father es capaz de correr en un equipo de bajos recursos. Te enseño su jugabilidad, los frames por segundo alcanzados, el nivel de detalle y lo más importante, qué configuración es la ideal para jugar en equipos parecidos en características al mío. El video lo pidió el siguiente suscriptor, el cual estará apareciendo en la pantalla. Si tú quieres que probemos algún juego, déjalo en la cajita de comentarios junto con tu like en el video. Así que, comencemos. Ok amigos, pues ya estamos en la pantalla principal de The Good Father, El Padrino. Así que vamos a empezar primero por la opción para ver qué configuración es la que vamos a utilizar en este test del juego. Vamos a empezar obviamente por lo más alto porque vamos a ver cómo se ve la definición en sí desde lo más alto. La resolución de video es lo máximo, anisotópico también en lo más alto, suavizado, todo está en lo más alto. Tenemos sombras altas, reflejos, lo vamos a poner que sí. Efecto de barnizado también, así que vamos a dar clic en aceptar, ya teniendo configurado todo en alto. Y ahora vamos a activar nuestros medidores, los cuales ya están del lado izquierdo en la parte superior. Y pues la GPU está súper liviana, está súper relajada, tenemos casi 56%, o sea la mitad. El CPU pues está en una temperatura bastante aceptable, con los dos núcleos, los cuales están consumiendo aproximadamente de 40 a 50%, o sea está consumiendo absolutamente nada en esta pantalla. La cuestión de la RAM, tenemos 4 GB nosotros, recuerda que las especificaciones de mi equipo están en la descripción del video, pero en sí ahorita está consumiendo casi 2 GB y medio, o sea no es mucho, y los frames por segundo estamos manejando entre 25 a 30, está estabilizando, ok. Así que vamos a empezar una nueva partida y vamos a hacer algo, vamos a empezar desde la introducción, ya que no es tan necesario que nos pues metamos tanto a las misiones, a la historia, ya que desde la introducción vamos a poder visualizar efectos de fuego, de disparos, de golpes, o sea todo se va a ver en la introducción. Así que vamos allá para ver cómo se comporta The Good Father en un equipo de bajos recursos. Ok, pues aquí ya estamos empezando la introducción, ya estamos viendo pues detalles en la calidad gráfica. Vamos a ver cómo funciona este motor gráfico, qué tan optimizado está este juego. Pues de inicio la verdad es que los rostros se ven bastante bien, o sea no tenemos una definición espectacular, pero se alcanzan a apreciar bien los ojos, la nariz, las texturas incluso de la barba. Aquí los edificios se están viendo bien, incluso el bote de basura, el piso, el vestido de la señorita, el traje, o sea todo se está viendo de pues una buena forma. Tampoco es que se vea muy realista, pero pues se entiende que es un juego de hace varios años y que pues hicieron o trataron de hacer lo mejor posible para la tecnología que tenían en ese entonces. Ahorita miren, si se dan cuenta ya tenemos unos frames por segundo de 5. Aquí sí, con esta explosión, que en sí es cuando el equipo utiliza más recursos, pues empieza a laguear un poco. La GPU ya está casi al 100%, o sea ya está más saturada. La memoria RAM esa está pues todavía entre 2 GB y medio aproximado, pero la GPU es la que sí se está saturando. Recuerda que yo tengo Intel HD Graphics, es una tarjeta de video pues integrada realmente, entonces también eso nos está dificultando pues la calidad del juego, que vaya fluido. Ahora vamos a ver cómo se comporta. Pues aquí tenemos al parecer que hacer una pequeña pelea, así que vamos a ver cómo se comporta en una pues ya en acción, ok. Así que vamos a ver si podemos ganarle a este tipo. Y miren, pues los movimientos se ven reales, digamos que en la vida real, tal vez, así es como te estarías peleando, que la verdad a nadie le estoy diciendo que lo haga. Esto solo es un videojuego, el cual no debemos representar en la vida real, ¿ok?
Pero bueno, vamos a dejarnos de aquí de estas batallas, de estas peleas. Incluso, y miren, aquí ya me perdí un poquito con el mouse, como que este ya me acorraló aquí, no puedo salir. Vamos a ver si lo puedo agarrar. Ok, ya estoy libre. Y vamos a ver la textura de la pared, o pues sí, del edificio que se ve aquí. De los objetos que hay aquí. Por ejemplo, el bote de basura. Pues se ve un poquito ahí medio fake, la verdad. O sea, no les voy a mentir que se ve espectacular, porque no. Recuerda que la tecnología de ese entonces pues no era tan genial como hoy en día. Acá en los techos, o por ejemplo en los tendederos, pues también la ropa no se ve que tenga una realidad. La verdad es que no, parecen ahí como hojas ahí colgando, la verdad. El humo, o el humo junto con el fuego, pues podemos decir que el fuego se ve un poquito más realista, pero en sí no llega a una calidad que tú digas, wow, ¿no? Qué espectacular. Y si se dan cuenta, los recursos ya se están excediendo, ya están pues muy exagerados. O sea, la GPU ya está al 100, o sea, esa sí no lo hemos podido bajar. La memoria RAM sigue en lo mismo, pero si se dan cuenta, los frames por segundo, esos ya están saturadísimos, están en 5 frames por segundo. Y si más nos metemos a donde hay pues fuego, o donde carga más detalles, los frames por segundo se alentan aún más. Miren, o sea, así ya no se puede jugar. Voy a tratar de seguir con la misión, con esta introducción. Y vean, ya los golpes están muy lentos, el personaje ya está muy lento. Así que pues en gráficos altos la verdad es que no se puede jugar de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces vamos a irnos a opciones y vamos a bajar la configuración gráfica. A ver si a un nivel medio o a un nivel bajo. Vamos a ver qué nos resulta mejor. Y ahorita ya les doy la configuración ideal. Así que vamos a cambiar la calidad gráfica pues de todo, ¿ok? Ok amigos, pues ya cambiamos la configuración. Ya quitamos el suavizado, el anisotrópico, las sombras la bajamos a medio. Quitamos los reflejos y vamos a dejar el efecto de barnizado para que no se pierda pues tanta textura o tanto brillo en el juego. Así que vamos a irnos hacia la parte de atrás y vamos a seguir con el juego. Ahora, pues miren, claramente ya se nota desde el inicio la diferencia. Ya los frames por segundo alcanzamos a subirlos a 20. Vamos a ver si corremos 22, 20 frames por segundo, acá 17, 15. Pero bueno, la verdad es que no tuvimos ningún lag, no se nos alentó. Así que, a ver, vamos a ver ahora la calidad. Pues de textura la verdad es que se sigue viendo igual. O sea, en realidad esto como que ni siquiera se modifica. Solo se modificó que el nivel de sombreado de los personajes, de los objetos. ¿Qué otra cosa se pudo cambiar? Pues realmente no se ve mucha diferencia. Vamos a ver cómo se ve pues ahora en la misma pelea. Vamos a tratar de quitarle a este Zubat. A ver si nos lo puede prestar nada más un minutito. Ok, miren, estoy haciendo un 2x1 aquí realmente. Soy espectacular haciendo este tipo de juegos. Entonces, ok, creo que sigue uno ahí vivo. Bueno, vámonos a la parte del humo para ver acá donde había fueguito, que era donde se nos estaba trabando. Y no, o sea, la verdad es que miren, tenemos 15, 13, o sea, si nos metemos aquí al humo, al fuego directamente, que creo que somos inmortales porque no nos pasa nada, pues mantenemos unos frames por segundo de 15, 16. La GPU incluso ya pudo bajar, estaba en 100%, ahorita ya la bajamos a un 80 casi. La temperatura es así, está subiendo un poquito más. Está entre 78 y 79. Digo, es normal para cuando yo juego, pues obviamente la temperatura tiene que subir, tiene que incrementar, ¿ok? Así que no es nada fuera de lo común. También CPU, el núcleo 1 y el núcleo 2, pues también están ahí entre 70, 80, 60, 50. O sea, están variando constantemente, pero están funcionando de una manera muy buena. Así que yo podría decir que esta es una configuración muy buena. Es una configuración ideal. Si nos acercamos igual al rostro, pues al uniforme, digamos, a los trajes, les vuelvo a repetir, no es que sea realista, simplemente pues los detalles gráficos se ven bien sin exagerarle, ¿ok? Entonces, pues creo que la definición de The Good Father es que podemos jugar en un equipo de bajos recursos
en una calidad pues digamos media, porque no está ni alta ni baja, entonces calidad media, a unos 20-25 frames por segundo sin utilizar tantos recursos. Vamos a seguir aquí un poquito con la batalla ya para que terminemos esta fase y sigamos con este pues pequeño video que se va a realizar. Aquí pues si podemos ver ya los trajes, los rostros, sí se ven muy bien. Les vuelvo a repetir, no es realista, pero se ve muy bien. Y pues incluso acá los balazos que les están dando, podemos deducir que para el año 2006 esto era lo mejor que se podía hacer. Entonces pues quedamos de acuerdo en que The Godfather se puede jugar en un equipo de bajos recursos. Así que si te gustó este video, deja tu super like, deja tu comentario, qué juego quieres que probemos, y pues sigue viendo esta serie de probando juegos en equipos en una laptop de bajos recursos, para que pues podamos continuar haciendo el contenido. Así que sin más que decir, yo me despido. Esto es Atmósfera Tecnológica y nos vemos hasta la próxima.